Buenos días. Buenos días, profe. Ahorita empezamos.
Bueno, vamos a empezar. Pero antes, pregunto si hay alguna pregunta. No, ninguna. Sí, bueno, esta es la definición de integral definida. Ya llegamos hasta aquí, en lo que vimos a la clase pasada, pues formamos la suma de Riemann. Y ahora hay que tomar el límite. Y tomando el límite, pues uno tiene la definición de lo que llamamos la integral definida. Se denota así, con este símbolo especial. Ahí hay varios símbolos, una fórmula que esta fórmula involucra bastantes conceptos, ¿no? Bastante, o sea, es una fórmula bastante interesante. Y hay que entender cada cosa, ¿no? O sea, si quieres entender la fórmula, pues hay que entender cada componente. Pues, como lo ven, pues la integral, el concepto de integral definida, porque hay otro concepto de integral indefinida, que ya lo veremos. Por lo pronto, la integral definida, entenderlo como el límite de una suma. Entonces, ¿de qué tipo de suma? Pues una suma en que aparece términos formados por un factor, por un producto, el producto de un incremento, que es la longitud de un intervalo, por una altura, que es el valor de bueno, altura, porque partimos lo encontramos en la altura partimos de construcción de rectángulos y precisamente la función evaluada en el punto de prueba o punto que elegimos en el X estrella, en pocas palabras, pues me marcaba la altura de los rectángulos. Entonces, esta es una fórmula bastante interesante. Bueno, no lo voy a, no es porque lo diga yo, pues es una fórmula que te llevó a uno de los conceptos más importantes en el desarrollo de las matemáticas, que es la integral definida, ¿no? Con el límite. Entonces, de la parte derecha, pues, que corresponde al límite, ya hablamos bastante de ella, a diferencia a como lo definimos cuando abordamos el cálculo de áreas. Ya el límite no se calcula cuando n tiende a infinito. Ahora aparece la norma de la partición. Ya explicamos que la norma de la partición tiene que ver con el mayor de las longitudes de los subintervalos que hace la partición, ¿no? O sea, cuando haces una partición de un intervalo, lo que haces es elegir puntos en el intervalo, incluyendo los extremos, y esos puntos forman subintervalos. Entonces, esos subintervalos tienen una longitud, y la máxima longitud pues le llama uno la norma de la partición. Lo que habría que esperar entonces es que
en el caso del área, ¿verdad? Que hicimos tender n a infinito, pues quiere decir que estás tomando un número infinito de, de puntos en el intervalo y que, pues, que al hacerlo así, pero eso cuando era una partición regular, ahora como es una partición no regular, las longitudes de cada uno de esos subintervalos pues no es la misma. Pero si nos fijamos en el mayor y veo que el mayor de las longitudes de los subintervalos tiende a cero, pues conforme n tiende a infinito, ¿no? Pero digo, ya no uso n porque n lo uso cuando es una partición regular. Dejémoslo así. Si la partición fuera regular, pues me es más fácil hacer tender n a infinito. De hecho, voy a llegar ahí. Mira, es que aquí hay algo. Esta integral que se define como el límite, este límite, ¿verdad? Entonces, cuando uno la está aproximando, es decir, antes de tomar el límite, lo voy a explicar así. Okay. O sea, la integral, escuchen cómo lo digo, ¿ah? La integral desde A hasta B de f de x en la forma de x. Ahorita explico qué es cada cosa de esto. Esto lo voy a aproximar con una suma de Riemann. La integral se aproxima con una suma. No son lo mismo. Son lo mismo cuando tomo el límite de la suma. Pero por lo pronto es una aproximación. Y aproximaciones hay muchas. ¿Cuántas? Pues tantas como particiones puede hacer. Esto hace una partición. Pero esta suma depende de cómo hayas hecho la partición. ¿Sí? A veces lo escribe uno así. Esta suma depende de F, por supuesto, ¿verdad? Pero también depende de la partición. Incluyendo en esa partición los X estrellas. Entonces, hay muchas formas de aproximar mediante sumas de Riemann. Lo digo así, hay muchas sumas de Riemann que aproximan a la integral. ¿Ok? Dependen de la partición. Pero bueno, ya teniendo, vamos a pensar, lo que estoy diciendo ahorita, lo que va a pasar, que si hay muchas que aproximan a esta, ¿verdad? Cuando tomes el límite, pues no va a importar. O sea, cuando tome el límite va a ser un solo valor. O sea, cuando existe el límite, claro. Entonces voy a ver que, pues no importa qué tipo de partición tomen, si es regular o no regular. Al final de cuentas van a ir al mismo punto. Entonces, para fines prácticos, a la hora de calcularlo, una integral definida usando sumas de Riemann, uno toma particiones regulares, para no complicarse la vida. Y bueno, entonces va a haber con una partición regular, esta definición va a ser equivalente. O sea, eso se puede demostrar. Y bueno, nosotros, yo no voy a demostrar aquí nada. Pues este curso no abarca esa formalidad, pero bueno, lo estoy diciendo que asumimos los resultados como válidos. Y con la aclaración de, bueno, de que admiten una demostración. La definición no, pero sí el resultado que viene ahora, ¿verdad? Bueno, pero antes de pasar a ese resultado,
veamos un poquito la notación que nos va a ser útil. Déjame ponerlo por aquí. A la hora de... Aquí ya viene, aquí viene explicado en palabras en el texto, bueno, pero lo que quiero hacer es eso, remarcarlo, ¿no? La voy a poner aquí otra vez. Esta integral, así lo leo, la integral es como una S estilizada, de hecho, eso es viene de acá de Leibniz, usaba una especie de S. Él decía que era una S estilizada, ¿no? Y que significaba suma. O sea, para representar una suma, en realidad esta es una suma. Pues no sé si realmente lo leería así, como la suma desde A hasta B. Ahora lo leemos como la integral de A hasta B, de f de x. Entonces, le vamos a dar los nombres aquí. Aquí le ponemos así. Déjame escribirlo un poquito más grande. Para indicarle lo siguiente. Vamos a empezar. Este es el símbolo de integral. Símbolo de integral, ¿no? Símbolo de integral. Estos son los límites. Este que está aquí, la A, es el límite inferior. ¿Sí se alcanza a leer ahí ese color? Sí, profe. Ajá. Límite inferior. Ahí está escrito abajo, nada más que lo quiero hacer así pintado para que, ahora sí, para que se nos quede grabado, ¿no? El de arriba se llama límite superior. La F, esta F de X, ese se llama integrando la función. Ya en este contexto lo vamos a llamar integrando. Y esta cosa que está aquí, la dx, es la diferencial. De X. Este tipo de notación, esta dx tiene que ver con el delta de x, es el pariente cercano. O sea, lo voy a poner aquí en esta forma, ¿no? Dx, ya hablamos de diferenciales, pero digamos que es el familiar del delta x, ¿no? Sí, algunas veces le llamamos a esta X la variable, no algunas veces llamamos a este de diferencial de X va a denotar la variable de integración. La X solita es la variable de diferencial de X, mientras que la X solita es lo que llamo o lo que llamamos la variable de integración. Aquí no lo dice, ¿verdad? Pero de una vez se los escribo. Variable. Va a tener más relevancia. Ahorita este dx pues lo estaría pensando como el delta x, pero va a tener más relevancia conforme estudiemos métodos de integración. Pues, lo leo completo, todo el símbolo, integral de a a b de f de x dx, o a lo mejor más nombres marrón, la integral entre los límites inferior a y límite superior b de la función f de x con respecto a x. Ese con respecto a x me refiero a la de x, ¿no? Ok. Sí, pues ¿qué es lo nuevo aquí? Pues lo único nuevo es el símbolo de integral, ¿no? Todo lo demás, pues ya. Y bueno, y sus límites, ¿verdad? Pero ya lo conocemos.
Ok, entonces, eso es. Mira, bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero lo que les estaba explicando acerca de la partición cuando no era regular, pues no son equivalentes que n tiende a infinito y que la norma de la partición tienda a cero. Eso, pues eso es solo cuando, o sea, si yo hago una división en cada vez más grande, una partición cada vez más fina, es decir, tomo más subintervalos, no necesariamente la norma de la partición tiende a cero. O sea, lo que puedo poner es aquí un ejemplo es que cuando estás partiendo el intervalo AB, puede ser que, o sea, cada vez estoy tomando, imagínate aquí tenemos AB, ¿no? Aquí está A, B. Y dices tú, bueno, tomo una partición. Pues sí, puede ser una partición en la que tomes a lo mejor un solo valor, ¿no? Es decir, nada más tengo dos subintervalos, como lo están viendo ahí, ¿no? Pero podría ser que, bueno, a ver, no sé, a ver si se entiende esto. Si ahora quiero tres, pues puedo ser tres. Y puedo mantener estos dos, o sea, uno podría irse sobre uno, sobre uno. O sea, podría hacer esto, podría hacer esto, pero si se fijan, estoy haciendo una partición, a eso se llama hacer una partición cada vez más fina, pero podría estar subdividiendo estos y mantener fijos los que tengo acá en el extremo. Entonces, la norma de la partición de todas estas que he estado encontrando siempre van a ser, siempre va a ser la norma. No sé si es lo que tratan de explicar en este problema, que las subdivisiones no se están haciendo uniformes, o sea, uniformes así entrecomillado, porque mantienen como esta, ¿no? Entonces, si eso lo dejo fijo ahí, pues siempre va a ser esa la norma de la partición. Mira, ¿ves esta partición que tengo en este momento? Bueno, la norma de esto pues va a ser la longitud que está aquí. No importa que si tú sigues haciendo infinitas subdivisiones, infinitas, si tomas una partición siguiendo muchas particiones, una infinidad, eso pues, no importa. Si ya no lo tocaste, pues la norma de todas estas particiones consecutivas que fui encontrando tienen la misma. O sea, nada más para decir que, bueno, no es lo mismo decir n tiende a infinito que p tiende a infinito. No sé si entiendan esa sutileza, traté de verlo aquí. O sea, cuando vas eligiendo particiones más finas, pero no estás tocando una parte de ese intervalo. Acá lo están viendo así. Todas estas particiones en el dibujo que aparece acá, pues es que la norma de la partición la tomaron. La norma de la partición es el máximo de las longitudes de los subintervalos. Entonces, si estás subdividiendo nada más en una parte, no estás tocando esta, pues, entonces te va a dar siempre una norma constante y no va a ir a cero, aun cuando estás haciendo n está tendiendo a infinito, ¿verdad? Sin embargo, si la p tiende a infinito, pues obvio, ahí sí, a fuerza tendrás que estar dividiendo en un número cada vez mayor. O sea, lo resumo así. Toda esta explicación es así. Te diré que ni siquiera la vas a notar porque cuando empiece a usar la definición que vimos acá, que acabamos de ver, lo que voy a hacer, si lo quiero ver como una aproximación, voy a usar particiones regulares. Entonces, ahí sí, o sea, lo digo así, lo resumo así. Si P es regular, entonces pasa esto, mira. La norma de la partición tiende a cero
significa lo mismo. Lo voy a poner así, en esta forma. Si eso implica, es doble implicación, n tiende a infinito. Pero si no es regular, pues lo veo así. Esto que la norma de la partición tiende a 0 implica que n tiene infinito, pero al revés no. No necesariamente. O sea, esta no se cumple necesariamente. Lo dejo en un solo sentido. Ahí ya no. Si no es regular, esta no necesariamente. Lo dice uno así, no necesariamente. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver esto, integrabilidad, este concepto de integrabilidad. Integrabilidad, ya entiéndelo como que existe la integral. A ver. Esa es una de las cosas, o sea, de las que, bueno, uno siempre se está preguntando. ¿Siempre hay una integral? No, no siempre hay una integral. Pues, ¿de qué depende? Pues depende de algunas cosas, pero principalmente de que el límite exista. ¿Y qué garantiza que el límite exista? O sea, sí. A ver, déjame regresarme a la definición. Bueno, para no estarme regresando, la voy a escribir aquí abajo también. Integrabilidad, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir que una función sea integrable? Entonces vamos a ver dos teoremas ahorita que te van a garantizar integrabilidad. Pero va a tener que ver con la existencia del límite. O sea, ¿cuándo puedo encontrar una integral? ¿Cuándo no puedo encontrar? Pues son preguntas que me gustaría conocer. Bueno, me gustaría conocer sus respuestas, ¿no? ¿Cuándo existe esta integral? Pues en primera instancia, cuando el límite exista. Cuando el límite exista, existe esa integral. ¿Y qué condiciones hacen que esto, qué condiciones debe tener f principalmente, ¿no? Para que el límite exista, pues eso es lo que vamos a enunciar en estos dos teoremas, que ya había avisado, pues no voy a hacer una demostración de estos teoremas. Sí requieren un poquito ahí de teoría y que pues no vamos a abordar nosotros. ¿Qué es lo que nos corresponde en este curso? Pues entender esos resultados y poder aplicarlos. Pues básicamente diría así que sepamos integrar. Así como en el cálculo diferencial, pues cuál era la idea, pues que supiéramos calcular las derivadas, interpretarlas. Entonces aquí también más o menos ese es un objetivo, que tenga cierta solvencia en el manejo de las integrales. Entonces, esta es la definición. ¿Qué significa que sea integrable una función? Pues significa que su integral exista, y para eso pues requiero que el límite exista, ¿no? Que el límite exista. Entonces, dos teoremas. A ver, luego aparecen estas palabras. Suficiente, por ejemplo, aparece la palabra suficiente. Suficiente en matemáticas, entiéndelo así. A veces escribe uno cuestiones, ¿no? Como una proposición. A ver, voy a traer un ejemplo, de geometría, por ejemplo, para ilustrar esto de suficiencia y necesidad. A ver, un ejemplo de esto. Es que
lo voy a pintar en estos colores. Por ejemplo, A implica B. Esto es A implica B. ¿Ya? A implica B. Entonces dices tú que A es una condición suficiente de B o para B. ¿Verdad? Y lo leo también así. B es una condición necesaria para A. Entonces cuando aparecen así, es condición suficiente y necesaria, pero a veces dice uno, A es condición, lo escribo así. Este es el símbolo. Esta es la condicional. Y hay otro, lo escribimos así. Esta es la bicondicional. En este caso, A es condición necesaria y suficiente. Funciona como las dos. O sea, esto en realidad significa que A implica B o B y, bueno, en realidad es O implica A, más bien y. Las dos, o sea, funciona la A, funciona como hipótesis y como conclusión. Y la I ahí la B también. Igual, o sea, lo puedes decir así. B es condición necesaria y suficiente. Un poquito de lógica ahí, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo, voy a escribir uno así. Un triángulo es rectángulo sí y solo sí. Es esto. Este sí, solo sí, es el símbolo este. Aquí las dos son suficientes. Puedes decir, el triángulo es rectángulo, pues entonces tiene un ángulo de 90 grados. Y al revés, si ves que el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, dices que es rectángulo. Esto se llama una condición necesaria y suficiente. O sea, puedes leerlo en los dos sentidos. Ahorita vamos a ver, ahorita lo voy a aplicar lo estoy explicando así porque
Lo voy a poner en un ejemplo más, en una proposición. A ver, dice, si estudio, entonces paso el examen. Pregunto si estudiar es una condición necesaria. Aquí, estudiar es una condición suficiente. Vamos a ponerlo en esta forma bien. Estudiar, pasar. Estudiar es una condición suficiente para pasar. No necesariamente. Dirá alguien, ¿no? No necesariamente porque, bueno, a veces estudias un montón y no. Pero tampoco es una condición necesaria porque a veces puedes pasar sin haber estudiado nada, pues así que ya lo hayas sabido. Pero como está escrito aquí, entiendo así, estudiar es una condición suficiente para pasar. Bueno, está así como le podrías poner bemoles ahí, ¿verdad? A lo mejor nomás estudiaste 15 minutos y pues eso pues a lo mejor no lo consideras como estudiar, ¿verdad? Entonces no sé si quede claro, ¿no? Hay cosas que, bueno, valen en los, por decirlo así, valen en los dos sentidos. Ujú, ujú. Otra, lo estoy tratando aquí, ¿no? Con temas así. Si tengo internet, por decirlo así, si tengo internet, me conecto. Me conecto a clases, ¿no? Pero lo voy a dejar así, me conecto. Ajá. Pero esta sí es una condición suficiente, ¿no? Si me conecto es porque tengo internet. Pero bueno, aquí es lo que pasa es que estas proposiciones son de la vida cotidiana, entonces le vas a encontrar ahí bastantes detalles, ¿no? Lo que que sí está claro es que pues no te puedes conectar si no tienes internet. Entonces aquí sí se ve como una condición necesaria y suficiente. ¿Ya? No sé si o sea, a veces pasa así. Por ejemplo, a veces pasa que tienes que A implica B, pero B no implica A. Entonces digo yo que esta es la situación. A es una condición, lo digo así para que se entienda, condición suficiente más no necesaria. Es una condición suficiente, pero no necesaria, lo voy a escribir, pero no necesaria. Una condición suficiente, pero no necesaria. A implica B, pero B no implica A. Esto que está escrito aquí en símbolo se dice en palabras así, y es común encontrar. Aquí lo vamos a encontrar ahorita, van a ver. Y una vez te adelanto. Voy a dar condiciones
para que pueda existir la integral. Eso es lo que me está llevando a esta discusión. ¿En qué condiciones existe la integral? Pues las voy a dar. En estas condiciones existe la integral definida. Pero después lo voy a analizar en el otro sentido. Si pasa esto y esto, entonces la integral definida existe. Pero al revés, puede ser que la integral definida existe y te das cuenta o de alguna manera te das cuenta que existe esa integral. Pero las condiciones que estoy dando en este resultado pues no se cumplen. O sea, esto de suficiente es como lo mínimo que tiene que pasar para que algo suceda. Pero por otro lado ves que sucede la cosa y pues no sucedieron las condiciones que tú diste. Eso es lo que por eso le llamo que no es necesario. O sea, es suficiente, pero no necesario. A lo mejor te enredé más, pero trata de pensarlo. Hay cosas que se deducen de unas. Pero ahora que tú obtengas esa cosa por otro lado, sin tener que ver, pues te está diciendo que esas condiciones que habías dado son suficientes nada más, no necesarias. Cuando suceden en los dos sentidos, entonces digo que es suficiente y necesario. Y eso quiere decir que no hay de otra. Eso quiere decir que es la forma, ¿no? Ok. Espero que, bueno, vaya, ahí puse toda una discusión de la lógica y pues ya quedan 5 minutos. Vamos a ver la primera condición. Bueno, el primero, la integrabilidad. Fíjate, vamos a anunciar los dos teoremas. El 1.2.1, continuidad, fíjate bien, continuidad implica integrabilidad. Continuidad, lo voy a escribir así, con estos símbolos. C para continuidad, I para integrabilidad. Entonces, continuidad implica integrabilidad. Continuidad implica integrabilidad. Dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, a fuerza su integral existe en ese intervalo cerrado. Pero integrabilidad no necesariamente implica que la función sea continua. Es decir, si tú vienes y calculas te dan una función, no te dicen que es continua ni nada, y tú calculas la integral, y resulta que sí existe la integral, pero tu función después la analizas y ves que no es continua. Puede ser que exista la integral sin que la función sea continua. Ya lo veremos. Entonces, este es el caso que continuidad implica integrabilidad. Y lo digo así, pero integrabilidad no implica necesariamente continuidad. Es decir, que si la integral existe, la función puede ser continua o puede ser discontinua. No sé si... Pero aquí está enunciado así. Esto se llama una proposición condicional y en general vas a estar encontrando los enunciados, los teoremas, las definiciones, todos estos vienen en esa forma. Aprendan a leerlo así. Aquí hay una palabra clave, la palabra sí, siempre, ¿no? Sí es la que te pone a la condición suficiente. Y también hay una palabra entonces, apréndelo. Esto que está escrito acá en símbolos es lo que escribo yo. Lo voy a terminar. Lo voy a escribir. Esto se lee así. Sí, sí sé, entonces. Y ya había hablado de esto en cálculo diferencial. Si sé, entonces sí. Esta condicional se las encuentran si ya han estado estudiando lenguajes de programación, se los encuentran mucho. Se la encuentra esta condicional es mucho. Lo pongo como un diagrama de flujo, ¿no? Aquí aparece, ¿no? Aquí aparece una condición, ¿no? Si es sí, pues le das por un lado.
lado, si es no, le das por otro lado. O sea, esta es la representación. En los lenguajes de programación es muy útil, ¿no? Vas a tomar un camino, pones una condición y ya, dependiendo si es falso o verdadera, te vas por un lado, ¿no? Entonces, ¿sí? Es esto. Nada más que, bueno, aquí en matemática siempre verlo así, ¿no? Sí, y la primera parte son las condiciones para que se dé la conclusión que viene después. La primera parte, la premisa, las premisas, la hipótesis está dada en la primera, no son las suposiciones que son verdaderas. En este caso, si f es continuo sobre el intervalo cerrado AB. Continua sobre un intervalo cerrado es suficiente para garantizar la existencia, lo que viene después del entonces. Aquí está un teorema. ¿Sale? Si f es continua en un intervalo cerrado, entonces es integrable. Así me lo voy a aprender. Continua implica integrabilidad. Y bueno, enuncio el teorema 1.2 y 2 y aquí lo dejo. Condiciones suficientes para integrabilidad. Sí, arriba como que estoy pidiendo mucho. Como que estoy pidiendo mucho. Entonces, no necesitas pedir continuidad. Esto en la siguiente clase lo voy a discutir con más detalle. Una función que no es continua, que está definida por pedazos, por ejemplo, pero que satisface otro tipo de cosas como que es acotada. Entonces, si es acotada, pues entonces también se puede integrar funciones acotadas, aunque no sean continuas. Y estos son los dos teoremas importantes. Sí, bueno, las condiciones suficientes para integrabilidad. Lo resumimos así. Si es continua en un cerrado, en un intervalo cerrado, siempre es en un intervalo cerrado. Siempre en un intervalo cerrado. Si es continua ahí, vas a poder calcular la integral. Bueno, vas a poder, no sé. Pero sí te garantizo que hay una integral. Y pero dice, estás muy exigente pidiendo continuidad. Hay funciones que, pues, que no son continuas y que también son integrables. Y esas, pues, basta con que sean acotadas. Que no se disparen, ¿no? Por ejemplo, como las hipérbolas, las que tienen asíntotas verticales, que en algún punto se van a infinito. Esa no me va a gustar. Va a traer ciertos problemas en cuestiones de integrabilidad. O sea, eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, concluyendo, pues cuando es continua es integrable. Y si no es continua, pero es acotada, es integrable. Esa es la conclusión. Es lo que encierran estos dos teoremas. Y bueno, en la próxima, mañana, vamos a hablar del cálculo. Como dije, voy a regresar a la partición regular. Y ya esta fórmula 5, por si la recuerdan, pues es la misma que usé en el cálculo de área. Nada más que ahora ya en el contexto de